a una escala que no se veía bien y que suponemos que es una plaza comunal, porque tampoco está la definición. Acá está el plano, más o menos de lo que eso fue lo que nos entregaron, y empezamos obviamente cada uno a rayar de lo que ya sabemos, de lo que aprendimos ayer, etcétera, de dónde están los puntos críticos para acceder, para que sea accesible la plaza. Ahí empezamos a anotar los rebajes de vereda, árboles que rompen la vereda, no había una huella postáctil, no había un paso cebra, etc. Y empezamos a nombrar en cómo íbamos a hacer este desarrollo de un diagnóstico en que presentamos aquí, iniciar diagnóstico. Primero sacamos dentro de esta metodología los puntos de evaluación. 1 era el llegar, 2 acceder y circular, 3 el usar, 4 egresar y el 5 informar. Esos eran nuestros puntos que vamos a trabajar para desarrollar el diagnóstico, y después lo que nos pidió Pedro de la armonía y todo lo demás. Bueno, en el primer punto al llegar vimos que está relacionado al rebaje de la vereda, paso peatonal, le hacemos un sistema de visualización especializada, que sea sonora, que sea visible, con las luces del monito, con un timer, para que puedan acceder a esta plaza. Después vimos que estaban unos árboles que interrumpen la vereda, que están justo en la mitad, y ya vimos que tenemos que tener un ancho libre importante, huellas portátiles que no están, y un estacionamiento para las personas con discapacidad. Eso era lo que nosotros consideramos que era la parte del llegar a este lugar. Después teníamos el ítem de acceder y circular, en que vimos que el plano no contaba con ninguna zona de juegos, zona de estar, zona de circulación, no había ninguna zona. Estaba como todos los juegos tirados al azar, no se veía diferenciación entre la vereda y otros pavimentos, etc. Y eso fue desde el punto 2. Después el acceder desde el estacionamiento al área de juegos. Tampoco había ningún tipo de vereda. Y no hay vereda en el área de los juegos propiamente dicho. Luego vimos el usar, cómo se usaba esta plaza, en que teníamos que tener esta zonificación de las áreas. Después teníamos los tipos de pavimento en el área de juegos. Por ejemplo, aquí había todo era maicillo. Y sabemos que maicillo no es auto, para lo que queremos. Entonces empezamos a hablar, claro, están estos pavimentos de caucho, ahora se podían ocupar pavimentos de colores, etc. Pero solamente aquí dimos como el deslizado de lo que nosotros podíamos hacer en el diagnóstico. Después teníamos, no se puede utilizar todas las banquetas, las graderías para la diversidad, sombra, en zona de descanso no había, falta de espacio congregante, iluminación precaria. Había como 4 puntitos que suponíamos que era la luminaria, y en lo que era en la cancha no había absolutamente nada. Después vimos el punto de egresar, que no había una ruta de evacuación. Tampoco había en la información la señalética necesaria para el estacionamiento para personas con discapacidad, acceso y zonas de transición, señalización de recorridos exteriores y de los juegos, y no existía la ruta de evacuación que ya la habíamos nombrado como el egresar. Esta parte fue lo que nosotros vimos como el itemizado de diagnóstico. Ahí está, el itemizado de diagnóstico, antes de los puntos de evaluación que ya lo hemos visto, y después de esto vimos las recomendaciones del plan. En base al diagnóstico que se genera a los puntos críticos, dimos las soluciones. Y a su vez las soluciones iban como homologar los rebajes de vereda, los marcar pasos cebrados, etc. Todas las soluciones de todos los puntos de la evaluación, para después llegar con el diseño. Y entregar el diseño después de nuestras soluciones, hacer el diseño de cómo era una plaza accesible.
Entonces, en base a estos puntos fue que se generó la memoria explicativa, en que en realidad nos pasamos a las otras memorias explicativas que nos pide la Dirección de Obra Municipal, ¿no es cierto?, donde se presenta una generalidad, que se ve el proyecto, quiénes son los involucrantes, dónde queda, etc. Después, viendo los puntos de evaluación que deberían de incorporar quién nos va a revisar el proyecto, porque ese fue uno de los temas que dijimos, bueno, si nosotros no entregamos la municipalidad no revisa si está accesible o no. O sea, no creo que esté en las competencias de los directores de obra o de los arquitectos que estén en la municipalidad para decirnos, está bien, quedó bien, falta esto, ¿cómo se va a hacer? Si en el fondo ellos van a ver los puntos de la urbanización, la línea de edificación, otros conceptos que tienen ellos otorgados para poder hacer su revisión de expediente, pero no en cuanto al diseño, si fue accesible o no era accesible. Eso lo tiene la facultad, las municipalidades. Después vimos entonces los puntos de evaluación, que eran los que tenían que ver la municipalidad o quién nos va a revisar el proyecto, o etcétera. El indemnizado de diagnóstico, lo vimos que eran los puntos críticos en el fondo. Después va con la solución, las recomendaciones del plan, y después se entregaría el diseño. Y eso fue lo que trabajamos. ¿Cómo fue la solución? Vale. ¿Cómo lo presentaríamos? Claro, la presentación. La presentación como está ahora. Lo puedo presionar en el plano original. Ahí está el diseño final. Eso en el fondo es como presentaríamos nosotros el plano a la Dirección de Obras Municipales. En el fondo un cuadro de señalética en la esquina superior derecha para indicar la estructura, los elementos. Esto es similar a un plan de evacuación que hay que presentar para la escuela, por ejemplo, se pone la flecha, zona de seguridad, escalera, pero con señalética específica para la accesibilidad. En este caso indicamos, por ejemplo, pueden fijarse acá, los niveles de terreno, la flecha azul de acceso y una baldosa, por ejemplo, que indique que estamos pasando a la zona de juego. Claro. En línea punteada mostramos lo que son los juegos accesibles, y no todos los juegos son accesibles. Los tipos de pavimento. Dejamos un espacio al lado de las bancas, un espacio especial para la silla de ruedas o el coche o otro elemento que sea como apoyo técnico. El estacionamiento. Indicamos, porque en el proyecto original que nos pasaron no estaba indicado el estacionamiento accesible. Entonces nosotros ubicamos dos directamente al acceso de la plaza. Ponemos señalética que está marcada al lado de la flecha azul, indicando que el acceso está ahí, digamos. Incorporamos la señalética para el estacionamiento también. Es una exigencia de Ministerio de Obras Públicas, para que el carabinero pueda sacar el parque si es que hay alguien de la puerta. Bueno, esas son nuestras señaléticas. Y eso alcanzamos. O sea, que este es el plano, lo que debería contener un plano de accesibilidad, creo. No es que hayamos solucionado los problemas que tiene el proyecto que nos pasaron que tenía